Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos por compartir la palabra del Señor. En esta hora vamos a hablar acerca del Pentecostés. Hablemos de una iglesia avivada. Hablemos de las características de una iglesia avivada. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. La primera característica de una iglesia avivada es aquella que le predica a toda persona en todo lugar. La iglesia no se limita a predicar dentro de las cuatro paredes. Al contrario, la iglesia no ve la limitación de un edificio como su labor esencial de trabajo, sino ve la ciudad entera en una persona, el campo misionero, el campo evangelizador que el Señor nos mandó alcanzar. La Biblia dice que le predicaron a todo habitante de Jerusalén, a toda persona que se encontraba de visita en Jerusalén. Siguiente cosa, Hechos capítulo 3, versículo 1. Viene Pedro y Juan a la hora de la oración y se encuentran a un limosnero en la puerta La Hermosa y le comparten el evangelio y le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No solamente comparten la palabra, sino que obran sanidades en el nombre de Jesús. Y es que la iglesia que está avivada es una iglesia que predica a toda persona en cualquier lugar. También los limosneros, la gente que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene familia, también necesitan escuchar el mensaje transformador de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que se encuentra a Pedro lleno del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 8, el cual le está predicando a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. ¿Qué significa esto? Que una iglesia avivada no solamente predica en el púlpito los domingos, le predica a los gobernantes, le predica a los regidores, a los alcaldes, le predica al que no tiene casa, le predica a cualquier persona que está de visita en la ciudad, a los habitantes de la ciudad misma. Dice la Biblia que la iglesia primitiva predicaba no solamente en las sinagogas, sino también en las casas. Y es que la iglesia avivada, hermano, no solamente predica en la iglesia, predica en todo lugar, en todo momento y a cualquier persona. Segundo aspecto, la otra característica de la iglesia avivada es que no solamente predica en todo lugar y a toda persona, sino que también predica con denuedo bajo cualquier circunstancia. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y el denuedo de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, capítulo 29 dice lo siguiente: ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. El denuedo es una valentía, es un arrojo. Hermano, se necesita valentía para predicar cuando uno está amenazado. Se necesita valentía para predicar en medio de una circunstancia difícil. La iglesia está diseñada para caminar y predicar en toda circunstancia, bajo todo momento contrario o amenazante en contra de la iglesia. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia tiene una garantía de victoria a través del sacrificio y de la palabra de Jesucristo. Hermano, la iglesia avivada predica bajo cualquier circunstancia. Estamos en medio de una pandemia. Se mandaron cerrar los templos, pero no se le prohibió a la iglesia seguir predicando. Se le prohibió reunirse, se le prohibió congregarse, pero la palabra todavía puede seguir siendo predicada. Hay muchos vehículos para hacerlo: la radio, la televisión, su teléfono celular, el internet, las llamadas, el mensaje de texto, sus vecinos, su familia más cercana. Hermano, el gobierno nunca le prohibió predicar, le prohibió reunirse. Hermano, algunos de nosotros, nuestro concepto es que si no nos podemos reunir, no podemos predicar. Dios ha puesto en cada uno de ustedes, hermano, un llamado, un propósito, una función. Hermano, la iglesia que está avivada predica bajo cualquier circunstancia. Llueva, truene, se vaya la luz, esté haciendo mucho sol, se haya nublado, sea de noche, sea en la madrugada, haya amenaza o no haya amenaza. La iglesia sigue predicando. Hermano, la iglesia tiene la característica de que tiene esa facultad y esa virtud de parte de Dios de poder predicar bajo cualquier circunstancia. Hay gente enferma en los hospitales, se puede orar por ellos y se les puede predicar.
Hay gente que necesita una palabra de transformación para su vida porque realmente están pasando un momento difícil de consuelo. Alguien falleció. ¿Quién está ahí? La iglesia, predicando la palabra y predicando un consuelo para todo aquel que lo necesita. Tercer cosa, la iglesia avivada tiene una vida de oración poderosa y perseverante. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, la oración es parte esencial de la iglesia. La oración es la vida de la iglesia. La oración, hermano, hace posibles tantas cosas en la iglesia. La oración, hermano, tiene un poder transformador. La oración tiene un poder milagroso. La oración tiene un poder liberador. Hermano, la oración tiene como facultad empujar a la iglesia a los planes divinos de Dios. Hermano, una iglesia avivada es aquella que tiene un estilo de vida de oración. Yo creo mucho en la oración. Yo creo en la oración de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia hacía oración por Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Hermano, cuando la iglesia ora, las puertas del infierno tiemblan, las cadenas se rompen, los vicios desaparecen y la enfermedad se va. Una iglesia que ora, hermano, nunca encontrará la palabra imposible dentro de su vocabulario. Una iglesia que ora tendrá siempre la victoria garantizada de su lado. Hermano, la oración viene a reconfortar la vida del necesitado, de aquel que está triste, de aquel que se encuentra deprimido. La oración, hermano, en la iglesia es una característica de una iglesia avivada. Muéstrame los servicios de oración de una iglesia y te diré si la iglesia está viva o si está muerta. Muéstrame los grupos de oración de las iglesias y te diré y te podré tomar la temperatura espiritual de la congregación tan solo con los grupos de oración de la iglesia. A mí no me impresiona mucho las iglesias de muchos edificios o de mucha gente, y vaya que impresionan a cualquiera. Pero hermano, la vida de oración de la iglesia es la vida que impresiona, porque esta impresiona delante de Dios, y cuando Dios ve dentro de lo secreto nuestra oración, nuestra petición, nuestro esfuerzo, seremos recompensados en público. La oración perseverante y poderosa es una característica de la iglesia avivada. En cuarta característica, una iglesia avivada da servicio y asistencia social. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargar ese trabajo. También la iglesia tiene una preocupación por los necesitados, por los que no tienen qué comer, por los que no tienen dónde vivir, por los que están enfrentando una crisis difícil. No solamente la iglesia fue diseñada para salvar al perdido, sino para ayudarlo también, para extenderle la mano. En estos días de pandemia o de crisis, la iglesia no puede estar encerrada con los brazos cruzados. Ahora es el momento de dar, ahora es el momento de ayudar. Durante esta crisis hemos podido ayudar a personas necesitadas con algún tipo de despensa, con algún tipo de asistencia, porque hemos visto que es ahora cuando la iglesia necesita brillar en tiempos oscuros. La iglesia no puede estar escondida. La iglesia necesita brindar cobijo a aquellos que lo necesitan. Hoy en día, hermano, es cuando más es necesaria que la iglesia aparezca en escena. Hoy es día cuando debemos alimentar a aquel que no tiene. Hoy es el día cuando debemos de compartir lo mucho que Dios nos ha dado para poder bendecir a otros. Hermano, la iglesia es una iglesia que está diseñada para ayudar a aquel que no tiene. La iglesia es un deber, es un menester nuestro ayudar al necesitado. Algunos de nosotros hemos pensado, pues para eso está el gobierno, para eso está el DIF, para eso está el número social o algunas de las instituciones para ayudar a los necesitados. Hermano, todos esos modelos de ayuda y de asistencia social nacieron de la palabra. Y la iglesia nació de la palabra, y el concepto, antes de que el gobierno lo implementase, la iglesia ya lo tenía. ¿Qué significa? Que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de alcanzar y de ayudar a los necesitados. Una iglesia avivada no piensa solamente en sí misma, sino piensa en el vecino si tiene que comer.
Piensa realmente si su amigo, ese que no quiere convertirse, tiene también o necesita de algo que le podamos dar. La iglesia no solamente pide, la iglesia es enfocada y debe ser notoria por su dar y no tanto por su pedir. Hermano, número 5. Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice que la iglesia avivada también vive en santidad. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La quinta característica de la iglesia avivada, hermanos, es que vive en santidad. La iglesia que vive en santidad es una iglesia que tiene la presencia de Dios obrando dentro de ella. No solamente para obrar milagros y sanidades, sino es una iglesia que está siendo día a día transformada, llegando a la estatura del varón perfecto. Hay santidad en mi vida, tanto instantánea como progresiva. Significa que Dios sigue puliendo la vida de la iglesia como si fuese una piedra en la cual necesita quitar cada una de las imperfecciones hasta llegar a ser lisa completamente. La iglesia representa esa vasija en manos del alfarero, las cuales el alfarero estará dándole vuelta y dándole forma hasta que sea perfecta. La iglesia, hermano, es aquel fierro que necesita ser forjado a través de los días, de las noches, a través del fuego poderoso del Espíritu Santo de Dios para ser santificado para el día del retorno de Cristo. El Espíritu Santo está encargado de quitar toda mancha, de quitar toda arruga de la iglesia. La iglesia avivada es aquella que vive en santidad. Hermano, cuidémonos del pecado. Cuidemos a nuestros líderes del pecado. Cuidémonos a nuestros músicos del pecado. Cuidemos a nuestros jóvenes del pecado. Cuidemos a nuestros ancianos del pecado. Cuidemos a los nietos, a los niños, a los adolescentes del pecado. Una iglesia avivada vive en una santidad delante de Dios. Por eso es que a veces los cultos son tan duros, tan difíciles de ministrar para Dios, para el Espíritu Santo de Dios, porque nuestro corazón está duro como una piedra, porque nuestra vida espiritual se ha vuelto insensible, porque nos hemos naturalizado al pecado, nos hemos acostumbrado al pecado, y en realidad es que Dios quiere transformar nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Hay una convicción en nuestra vida por la santidad. No podemos presentarnos delante de Dios con manos sucias. Hay que presentarnos con manos limpias, con corazón puro. ¿Quién puede subir al monte de Dios? Hermano, la santidad es una característica de la iglesia avivada. La búsqueda de la perfección, de la santidad bíblica. Algunos me tratarán de malinterpretar. Hermano, usted se está refiriendo al vestir. Es una parte. Pero esto es consecuencia de una vida santa. Es consecuencia de un transformar dentro de nuestro corazón. No existen reglas en nuestra iglesia al entrar de cómo va vestido, si en sandalias, en shorts o mal peinado, pero sí con un corazón contrito y humillado para que Dios no lo desprecie, para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Hermano, usted deja que la gente tatuada entre a su iglesia. Sí lo dejamos entrar. Usted deja entrar personas que tienen problemas con el alcohol, con la droga. Sí los dejamos entrar. Porque yo creo que el toque de Dios los puede transformar. Yo creo que el toque de Dios puede cambiarlos y liberarlos. Hermano, en nuestra iglesia entra todo tipo de persona creyendo que el poder de Dios los va a cambiar, los va a transformar. Que no se nos olvide que es necesario que las personas escuchen la palabra de Dios y el Espíritu Santo empiece una obra santificadora dentro de su corazón, que sea transformado de su corazón hacia afuera y que traiga repercusiones en su hablar, que traiga repercusiones en su vestir, que traiga repercusiones en su caminar, que traiga repercusiones en cómo se desenvuelve en la sociedad. Hermano, es tiempo de que la iglesia avivada entienda que debe vivir una vida en santidad. Echemos fuera todo pecado, echemos fuera toda inmoralidad, echemos fuera toda cosa que no está alineada a la voz de Dios. Hermano,
Dios tiene tratos serios con la iglesia. Dios quiere empoderar a la iglesia. Dios quiere que la iglesia se haga cargo de cosas santas, pero no podemos hacerlo con las manos sucias, con la conciencia sucia, con un pasado sucio. Necesitamos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle a Dios que nos cubra con su sangre preciosa y empezar a vivir una vida avivada dentro del plan de Dios. La iglesia que vive avivada tiene santidad dentro de ella. Cuidemos a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Cuidémonos a nosotros mismos de no caer. Sigamos amando la santidad de Dios dentro de nosotros. Es una característica de una iglesia avivada, la santidad en medio de ella. Hermano, yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando una iglesia santa entona cantos, cuando una iglesia santa se atreve a predicar el evangelio, cuando una iglesia santa se atreve a buscar a Dios en oración, las consecuencias son maravillosas. Las consecuencias son de victoria. Las consecuencias son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Y en sexto lugar, la sexta característica de una iglesia avivada. Hemos hablado de que la iglesia avivada predica en todo lugar a toda persona, predica bajo cualquier circunstancia, predica y enseña bajo una oración poderosa y perseverante, da servicio y asistencia social, vive en santidad. Pero la sexta, Hechos capítulo 13, versículo 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una iglesia avivada, hermano, tiene gozo y tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia avivada no solamente se deja dirigir por un calendario. Una iglesia avivada no se deja guiar por las fechas célebres de cada año. Una iglesia avivada se deja guiar por las órdenes del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia avivada no programa con sabiduría humana, programa con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que está sujeta a la voluntad humana y al reloj del cronos humano, no trascenderá a través de los tiempos. Oh hermanos, pero una iglesia que está calibrada al kairos de Dios, al tiempo de Dios, al momento de Dios, trascenderá a través de los tiempos, trascenderá a través de las generaciones. Hermano, una iglesia avivada es aquella que tiene un gozo, y ese gozo se ve en el rostro, y ese gozo se ve en la iglesia, y ese rostro de bendición y de alegría y de gozo trasciende a través de la necesidad, a través de la tristeza, a través de la depresión, a través del dolor. Hermano, una iglesia llena de gozo y del poder del Espíritu Santo es una iglesia que nunca tendrá cultos aburridos, que no es dirá: ay, ahí viene otra vez la hermana a predicar, o ahí viene otra vez el hermano a dirigir. Una iglesia guiada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que determina cómo se adorará ese día en la iglesia. El Espíritu Santo es el que determina qué palabra se va a predicar en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el que determina cuántos serán salvos ese día en la iglesia. El Espíritu Santo es el que determina cuántos serán sanos ese día en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el que determina cuántos serán enviados a las naciones ese día en la iglesia. Hermano, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a iniciar un servicio en la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos inicia en el ministerio. El Espíritu Santo es el que nos hace iniciar nuevas obras. El Espíritu Santo es el que pastorea y edifica la iglesia. El Espíritu Santo es el que enseña a la iglesia a adorar. El Espíritu Santo es el que ministra a las necesidades y a las heridas de la iglesia. Oh, el Espíritu Santo es el que se debe de mover con libertad dentro de la iglesia. No sujete al Espíritu. No tenga maniatado al Espíritu. No le ponga un cubrebocas al Espíritu. Por el contrario, en este tiempo que estamos todos con un tapabocas, que estamos todos detenidos en nuestros hogares, estamos detenidos en los negocios, démosle la libertad al Espíritu Santo de Dios para que lo toque.
Dele libertad al Espíritu para que lo llene. Dele libertad al Espíritu para que empiece la obra que empezó con usted, o que termine la obra que empezó con usted. Dele la libertad al Espíritu de que obre esta tarde en su vida. Hermanos, en esta tarde yo quiero orar por usted. El Espíritu Santo ha ministrado su vida a través de esta predicación. El Espíritu Santo de Dios se le ha revelado a través de esta palabra, a través de un servidor, a través de lo que usted ha escuchado. Yo quiero orar por usted. Yo quiero pedirle al Espíritu que lo cambie, que lo transforme, que lo llene de su poder, que lo llene de su autoridad. Si hay alguien enfermo en esta hora, vamos a orar por usted. Espíritu Santo, en esta hora, yo oro por cada uno de los hermanos que están escuchando. Yo pido por la sanidad que tú solamente sabes dar. Yo pido por aquella persona que no ha sido salva. Yo pido por aquella persona que está necesitada. Yo pido por aquella persona que no ha escuchado tu palabra, que en este día pueda entregarse por completo a tu servicio y a tu señorío. Señor, yo pido por aquel hermano que dejó de hablar en lenguas. Yo pido por aquel hermano que necesita la llenura del Espíritu Santo. Yo pido por aquella iglesia que está siendo pastoreada de una manera en la cual no están buscando tu presencia. Yo pido que tu presencia venga y los toque, venga y nos cambie, venga y nos llene de tu precioso Espíritu. Señor, yo pido por aquel joven, aquella señorita que ha estado buscando el don del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas. Yo te pido que el bautismo en el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas se dé en esta tarde. Yo pido, Señor, que tu presencia los cobije, que haya paz, que haya transformación total en su corazón y que tu poder restaurador venga una vez más dentro de la iglesia. Hermano, quiero dejar este lugar a una alabanza para que usted busque de Dios, para que usted tome un tiempo, cierre sus ojos, levante sus manos y deje que el Espíritu Santo de Dios lo ministre. Dios les bendiga en esta tarde.